Poderosos saludos estoicos, estimados amigos. Espero que se encuentren todos muy bien. Yo estoy bien, gracias. Esta es la cuarta parte de la historia de la lengua y la literatura española y se supone que tenía que ser el último. Pero, dado que la edad contemporánea es bastante compleja, porque abarcan 3 siglos muy iguales pero diferentes a la vez, es bastante cargado, con un brote de importantes movimientos literarios y la explosión de nuevos nombres en el firmamento literario. Y para no confundir, aburrirnos con un solo video hiper largo, tomé la decisión de que esta edad contemporánea se ha fragmentado en 3 videos, una por cada siglo: el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. La edad contemporánea, vamos a iniciar hablando un poco de generalidades. Se inició en el siglo XVIII con la Revolución Francesa en el año 1789. Antes que nada quiero pedir disculpas porque hay mucho ruido a causa de un viento terrible y está muy lindo el día, pero el viento sopla muy fuerte y resuena todo aquí. Bueno, decía que la edad contemporánea se inició con la Revolución Francesa, que fue en el año 1789, y con ello se dio el fin de la monarquía francesa y el surgimiento de la República Francesa. Este episodio provocó una explosión de nuevos momentos, nuevas circunstancias. Por ejemplo, en primer término, surgió la Ilustración, que fue un movimiento intelectual y cultural que buscaba la razón y la libertad en lugar de la tradición y de la autoridad. Los ilustrados creían que el razonamiento y la ciencia eran las herramientas más efectivas para comprender el mundo y mejorar la sociedad. Ellos se opusieron a la superstición, a la ignorancia, al dogmatismo y abogaron por la educación y, sobre todo, aquí un punto muy importante: el pensamiento crítico. Vamos a hablar mucho a partir de ahora del pensamiento crítico. Algunos de los pensadores que más se destacan en la Ilustración son Voltaire, Montesquieu, Rousseau y Diderot en Francia, y Adam Smith y David Hume en Gran Bretaña. En España, la Ilustración tuvo una gran importancia en la época de Carlos III, quien impulsó unas reformas políticas y sociales que se inspiraron en estos ideales ilustrados. Entre sus logros se destacan un montón de cosas, ¿verdad? Pero acá quiero hablar específicamente sobre la creación de la Real Academia Española, la RAE, que se fundó en Madrid en el año 1713, que tuvo desde el comienzo el objetivo principal de velar por el buen uso de la lengua española. Esta entidad o esta institución está encargada de elaborar y publicar el Diccionario de la Lengua Española, que es la obra de referencia más importante para el uso correcto del idioma. Bueno, la RAE hasta la fecha existe en España, por supuesto, y en toda Latinoamérica. Hasta la fecha publica un montón de obras de referencia como la gramática de la lengua española, el diccionario panhispánico de
de dudas y el diccionario de americanismos. Bueno, sabemos que esta institución está compuesta por los académicos más importantes y elegidos en cada país por sus méritos literarios y lingüísticos. Y su labor se supone que es reconocida y respetada en todo el mundo hispanohablante. No me pregunten a mí lo que pienso sobre algunos académicos. Sobre todo en ciertas áreas de lo que acabo de nombrar. Bueno, algunos de los pensadores más destacados que realmente le dieron este momento tan importante. Lógicamente que además de esto, que en el pensamiento crítico está avalada la educación, el hecho de la reflexión, de llevar la filosofía a un punto muy importante sobre la realidad. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre la ilustración un poco más adelante. Ahora quiero que hablemos de este segundo punto que decía yo que hizo tan importante este momento, que fue la revolución industrial. Este fue un factor crucial que comenzó en Gran Bretaña en realidad a finales del siglo XVIII. Y así que, como siempre, yo acompañada por mi libretita, porque sin esta no puedo vivir. Miren mis anotaciones, mis letras horribles, pero yo me entiendo. Bueno, entonces, hoy dijimos que vamos a hablar este video exclusivamente sobre la historia de la lengua y la literatura española del siglo XIX. Bueno, en España, este momento se inicia con la Guerra de la Independencia, que fue un conflicto bélico que se dio entre el año 1808 y 1814 dentro del contexto de las guerras napoleónicas que se enfrentó contra cuando Napoleón ciñó la corona española a su propio hermano José Bonaparte. A partir de ahí hubo una serie de conflictos por la causa de recuperar el trono español a Carlos VII, que le llamaron el deseado. España pudo al final recuperar su monarquía e independencia, luego momentos políticos muy duros, como ya dije, ¿verdad? Entonces Fernando VII volvió a ser rey de España. Fue rey de España en dos ocasiones. La primera, para que se entienda, en 1808 y en 1814, cuando recuperó la corona, y esto se extendió su monarquía hasta el año 1833, fecha de su muerte. Su reinado estuvo marcado por la inestabilidad política y las luchas entre liberales y los absolutistas. A pesar de que Fernando VII promulgó la Constitución liberal en el año 1812, después lo derogó. Y su gobierno fue totalmente absolutista hasta el año 1833, como ya dije, hasta su muerte. Y así. Durante el siglo XIX, la literatura española experimentó otra gran transformación con la aparición de, como decía yo al inicio, de nuevos movimientos y la consolidación de otros. Entre los nuevos movimientos surgió, por ejemplo, el romanticismo y también el realismo. El romanticismo fue un movimiento literario que tuvo lugar en realidad en toda Europa, y en España se caracterizó por esa pasión y la exaltación
de todos los sentidos y los sentimientos, pero también fue la vuelta de los valores y de las tradiciones populares. En el capítulo anterior de la Edad Moderna decía que ahí primaba, por decir, lo racional y no lo emocional, y que su literatura se basaba en los clásicos grecolatinos. Sin embargo, aquí los temas muy sentimentales ya cobran fuerza, como el amor, la naturaleza, la patria y la muerte. Algunos de los autores más destacados del romanticismo español son, por ejemplo, la libreta. Sí, José de Espronceda, que fue un poeta y escritor conocido por su obra El estudiante de Salamanca y por su poema Canción del Pirata. Miren qué romántico. Y Gustavo Adolfo Bécquer, acá tengo, un poeta y narrador. Entre sus obras más importantes se encuentran Rimas y Leyendas. Esta es Leyendas. Hoy vamos a leer al final un poquito de esto. Luego, el realismo. El realismo fue un movimiento literario que surgió en Europa también a mediados del siglo XIX. Ya cuando iba mermando un poco el empalagoso movimiento romántico, en España se caracterizó por una representación objetiva y verdadera o veraz de su realidad, sin idealizaciones ni exageraciones sobre la sociedad, la política, la religión y la moral. Un representante de este movimiento es sin duda Benito Pérez Galdós. Es uno de los autores más destacados del realismo español con su obra Fortunata y Jacinta, que también es muy razonado, Las Desheredadas, y así. Otra corriente súper importante es el naturalismo. El naturalismo surgió en Francia, ya a finales del siglo XIX, y tuvo una gran influencia en España. Se caracterizó por la representación objetiva y más bien científica, biológica, con el uso del lenguaje más coloquial, con la descripción detallada de aspectos mucho más crudos y desagradables de la vida. Y esto quiere decir que en las obras naturalistas se describían con detalle el tema de la pobreza, las enfermedades, acá se habla de la violencia, de la degeneración moral, la corrupción y otros temas que antes se consideraban tabúes en la literatura, que no se tocaban. Los autores naturalistas creían que la literatura debía reflejar la realidad social, la realidad, y mostrar la vida sin maquillaje, sin idealizaciones. Una de las autoras más destacadas del naturalismo español fue una condesa, la condesa Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, con su obra La cuestión palpitante, que lastimosamente no tengo el gusto de leer, y acá realmente no se oye hablar mucho. En fin, naturalismo, mujer. Ojalá pudiera echarle mano a ese libro. Otros grandes escritores fueron Vicente Blasco Ibáñez, los hermanos Manuel y Antonio Machado, el poeta Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset, Pío Baroja, Azorín, Valle Inclán y muchos otros que conformaron la generación del 98. Este fue un grupo de pensadores, de escritores que surgieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y se caracterizaron por
la preocupación por la identidad cultural, por la crisis política, social y moral que se vivía en ese momento. Los escritores de esta generación se inspiraron en la filosofía, en la historia, en la literatura para reflexionar sobre el pasado, mirar el presente y apuntar hacia el futuro. Entonces, así que quiero que sepan nomás que muchos de estos escritores que hoy nombré, los voy a volver a nombrar el sábado que viene, porque la generación del 98, como inició casi a finales del siglo XIX, su gran impacto lo tuvo en el siglo XX. Entonces, vamos a ir despacito con esto. Y así. Bueno, también no quiero dejar de hablar sobre precisamente, ya que hablamos del pensamiento crítico, quiero centrarme un poco también en la crítica literaria. Sí. Acá surgieron numerosos críticos literarios que se dedicaron a analizar y a comentar las obras de escritores de la época y de tiempo atrás también. Voy a citar y hablar brevemente sobre algunos de ellos y bueno, a ver. Por ejemplo, Marcelino Menéndez y Pelayo. Él fue un crítico, historiador y escritor considerado uno de los mayores eruditos de la literatura española. Se interesó principalmente por la literatura medieval y renacentista, pero escribió también sobre los autores del siglo XIX, claro, como por ejemplo Galdós y Clarín. Luego le tenemos a Juan Valera, que además de ser un escritor, también se dedicó a la crítica literaria. En sus artículos y ensayos, Valera analizó las obras de numerosos autores españoles y europeos y defendió una literatura que combinaba la belleza formal con la profundidad de temas varios. ¿Sí? Aquí voy a nombrar también a uno de los, para mí es uno de los más grandes, sinceramente. Yo no sé si es de los más grandes, pero para mí sí, porque pude leer sobre él, que es Francisco Giner de los Ríos. Él fue un filósofo, pedagogo y crítico literario que también fundó una institución muy importante que es la Institución Libre de Enseñanza. El viento. Perdón, no tengo control sobre eso. Así que bueno. Le decía que de los Ríos fundó la Institución Libre de Enseñanza. Él defendió la literatura comprometida con los valores democráticos. Y a ver, sobre la Institución Libre de Enseñanza o ILE, esta fue una experiencia pedagógica que se desarrolló en España más o menos más a mediados del siglo, entre 1876 hasta 1939, si mal no recuerdo. Tuvo una importante repercusión en la vida intelectual, fundamentalmente por la labor de renovación de la educación. Bueno, los críticos literarios publicaban sus reseñas en revistas literarias de la época, como por ejemplo la Revista de España o la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. Sí, quiero hablar un poco sobre las editoriales también, que hasta ahora no estaba hablando. A partir del tiempo contemporáneo dije que iba a hablar sobre esto. Las editoriales en España. Bueno, voy a nombrar solamente 3 de las que yo sé.
como por ejemplo la editorial Gustavo Gili, que fue fundada en el año 1881 en Barcelona. Se especializó en la edición de libros de arte y arquitectura, y entiendo que sigue funcionando en la actualidad. A ver si hay alguien que me pueda decir que esto es cierto o no, y por favor disculpe si en el caso ya no está funcionando, ¿sí? Luego la editorial Montaner y Simón, que fue fundada en el año 1858 en Barcelona. Se especializó en la edición de libros de arte, de literatura, de ciencia, y también sigue funcionando en la actualidad, pero bajo el nombre de la famosa editorial Planeta y Ediciones Minotauro, que amo Ediciones Minotauro. En algún momento voy a contarles cosas sobre mí, por qué amo ciertas cosas y por qué no otras. Bueno, y también la editorial Espasa, que fue fundada en el año 1860 en Madrid, y se especializó en edición de diccionarios, enciclopedias y obras de referencia, y en la actualidad sigue y está en varios países también de Latinoamérica. Bueno, vamos a ver. Yo esta vez ya no me pierdo como la vez anterior, que estuve bastante de aquí para allá. No me fui por las ramas, pero siento que tenía que decir también eso, pero se me fue mucho el tiempo. Vamos a recapitular entonces. La literatura española del siglo XIX fue muy importante por estas razones. En primer lugar, por la renovación literaria. Durante el siglo XIX, la literatura española experimentó una importante renovación y la alejó de aquellos modelos clásicos que ya hablábamos, ¿sí? La literatura grecolatina. Ya no vamos a nombrar a los filósofos de ese tiempo por ahora. Sin embargo, les acercó a las corrientes literarias europeas que estaban preocupados por reflejar esa realidad social y política y cultural de su época, y utilizaron nuevas técnicas narrativas y estilísticas para desarrollar su literatura. Bueno, el segundo punto, porque es importante este momento histórico de la literatura, es porque reflejó la identidad nacional. La literatura española del siglo XIX estuvo muy preocupada por la identidad nacional, porque vivía una serie de crisis a nivel país. Y los escritores de lo que dije sobre la generación del 98 realmente se preocuparon especialmente por este tema, y sus obras son reflejos de esa complejidad y de la diversidad cultural de España. Y en tercer punto, la importancia de la cultura española. Bueno, tuvo importancia en la cultura española en la época y en la posteridad también. Muchas de las obras de autores como Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas Clarín y José Zorrilla son considerados clásicos de la literatura española, y su influencia ha dejado mucho sentimiento en las generaciones posteriores de escritores. En resumen, lo que puedo decir es que la literatura española del siglo XIX fue importante porque representó una renovación literaria. Quedó atrás toda filosofía grecolatina, quedó atrás todo ese modelo, y hoy tiene un reflejo de identidad nacional y de gran importancia en la cultura española. Sí, ya es propio de España. Bueno, hasta aquí por hoy, estimados amigos. Muchísimas gracias. Yo les agradezco mucho el apoyo. Muchísimas gracias por cada like. Muchísimas gracias por la suscripción, por todo eso.
Si quieren dejarme comentarios, yo lo valoro muchísimo. Estoy súper contenta, muy feliz de estar siempre. Bueno, y quiero terminar leyendo un chiquitito a Gustavo Adolfo Bécquer sobre su romanticismo, que para mí no es exagerado, para mí es lo justo, cabe perfecto. Me encanta este gran escritor. Estoy rodeada de libros, pero dije yo que no me iba a mostrar ya tanto. Acá tengo, por ejemplo, mi libro de filosofía contemporánea, ¿verdad? Entonces, eso, es importante echarle mano todos los días un chiquitito, más todavía cuando vamos a hablar de ellos. Gustavo Adolfo Bécquer escribió La leyenda y acá voy a leer un poco de eso. Uno de los capítulos dice así: Los ojos verdes. Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. Hoy, que se me ha presentado ocasión, lo he puesto con letras grandes en la primera cuartilla del papel y luego he dejado a capricho volar la pluma. Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero yo los he visto. De seguro no los podré describir tal cual ellos eran, luminosos, transparentes como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para hacerme comprender en este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaré algún día. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.